Continuamos en La Quinta Silla, gracias por estar con nosotros hoy hablando de la situación, de cómo está, a dónde debemos plantearnos la educación superior en nuestro país. Para ir concluyendo, me gustaría que habláramos de ese papel, profesor Zuviría, profesor Varela, profesor Murillo, que tienen no solamente los estudiantes, sino también que tiene el profesor, el educador, para que ese aprendizaje sea más continuo, tenga más competencias y también sea más creativo. Ustedes lo decían ahora. ¿Cómo hacer, profesor Zuviría? Bueno, en realidad, ¿de qué le serviría a un país que se graduaran abogados si esos abogados creen que la ética no tiene nada que ver con el derecho? ¿De qué le serviría a un país que salieran administradores si salen para que las empresas evadan los impuestos? Yo insistiría mucho en que hoy necesitamos un individuo con pensamiento más crítico y un individuo muchísimo mejor ciudadano. Y esa tarea es fundamental, el rol del docente. Es decir, el docente tiene que enseñar a pensar, no transmitir. Y tiene que enseñar a contextualizar. Y tiene que garantizar en sus estudiantes individuos más éticos, más integral. Hay que fortalecer mucho el respeto a la diferencia. Este es un país que no oye a los otros. Está en riesgo realmente como sociedad, por ejemplo, los acuerdos de paz. Necesitamos individuos más comprometidos con el otro, con la sociedad, con el respeto a la diferencia, individuos más críticos. El que no piensa por sí mismo, otros le dicen qué es lo que debe hacer. En este contexto, profesor Varela, ¿cómo ser más críticos, más comprensivos y más llevar esa misma línea y hacerlo, por supuesto, aquí en esta universidad pública, en la Universidad del Valle, desde la docencia? Usted también es profesor. No te voy a contestar tu pregunta, sino la que le hiciste a Julián. Puede ser como un expresidente famoso. No, yo quiero hablar de los profesores, que fue la primera pregunta que hiciste. Yo creo que hay una patología que hay que corregir. Y es la tendencia que profesor universitario es un investigador que escribe en Scopus, en Simago y en revistas indexadas, y que su tarea principal es algo muy importante, que es la creación de nuevo conocimiento, porque detrás están incentivos económicos. La principal función de nosotros los profesores es enseñar. Uno puede investigar y es parte del trabajo que hacemos las universidades, pero creo que la docencia es lo que nos define. En las universidades no existen investigadores 100%, sino que existimos profesores universitarios que hacemos investigación. Y yo pienso que ese es un valor muy importante que tiene que ver con vocación y con el perfil de los profesores. Yo diría allí que el profesor debe hacer todo lo que dice Julián, debe tener la competencia de interactuar con los jóvenes. Por supuesto que hay diferencias generacionales, pero parte de nuestro rol es podernos colocar en los zapatos, por así decirlo, de la muchachada, pensar en sus lógicas, pensar en sus dinámicas, darles voz y trabajar mucho en la construcción de un pensamiento crítico, que para mí es el punto principal en todos los temas. Podemos ser investigadores, pero somos profesores universitarios y el sistema de incentivos no premia la docencia como si está premiando la investigación, y ese es un asunto de regulaciones y de incentivos que está incluso en el decreto 79 que nos rige, que debería ser corregido propositivamente para premiar muchísimo más la buena docencia, como dice Guillermo, en función de los resultados de aprendizaje. Hay cosas que se pueden medir hoy, por ejemplo, la empleabilidad de los egresados y los salarios derivados de la empleabilidad. Ese es un impacto, un resultado que el observatorio laboral que tiene el ministerio ya no lo arroja. Por supuesto que hay otros temas más complejos como los que dice Guillermo que todavía no se miden, pero pienso que el rol del docente es fundamental, no transmitir conocimiento. El conocimiento está ya en las redes sociales, está en el ambiente, por así decirlo, pero el pensamiento crítico, la discusión, el debate, los temas éticos, los temas de responsabilidad social, ¿cierto? El ser un facilitador de todos estos procesos, el actuar relacionando teoría con práctica, creo que son como los ejes centrales de lo que debemos ser los profesores universitarios en lo que va a seguir del siglo XXI. En esa misma línea le preguntaba a profesor Murillo, ¿cuál debe ser esa reflexión y para los docentes? Sí, no, yo pienso que ahí se requieren básicamente de principio tres cosas, o sea, un componente de carácter sistémico, un componente holístico y un componente integral. Esos tres elementos me parece que deben ser fundamentales en un maestro. O sea, porque justamente no se trata de
ese nivel súper, hiper, macro especializado, digamos, ¿cierto? Que no te permite ver el todo y entender la sociedad en la que operas. Y yo creo que el maestro sí cumple una función importantísima, ¿cierto? O sea, el profesor Varela utilizó la palabra facilitador, digamos, y a mí me parece que ahí hay un elemento central, porque es que ya hoy, hablando con unos médicos hace unos días, decían, es que en la interacción con el paciente esto ha cambiado mucho, el paciente ya llega con demasiada información. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros con nuestros alumnos. Los alumnos tienen muchísima información y tienen acceso a información en tiempo real. Entonces, lo que hay es que trabajar con ellos y no por encima de ellos. Es con ellos, digamos, en ese proceso de interacción que se puede construir también, digamos, nueva generación de conocimiento contextualizado. Y me parece que ese es un rol que ha venido cambiando y a futuro ese va a ser un gran reto de manera muy, muy significativa. Yo creo que los maestros que se están formando hoy requieren otro tipo de competencias, requieren otra visión de lo que es su propia profesión. El maestro de Zuviría decía ahora que cuando uno mira, digamos, tal vez decías las licenciaturas en el país, pues, que utilizaste, digamos, ahí hay como un rezago, entendí, ¿cierto? Y yo creo que eso es lo que hay que, esa brecha es la que hay que resolver. Por último, ¿cuál es ese mensaje para todas las personas que nos están viendo hoy aquí en la Quinta Silla? ¿Qué hacer para ser mejores ciudadanos? Cada uno tenemos una responsabilidad y un papel que cumplir, no es el del otro, es cómo lo hacemos cada uno. Profesor Varela, por último. Pues yo creo que hay que dar ejemplo, ¿no? Yo creo que si uno no da ejemplo no tiene ninguna autoridad. Y nosotros debemos ser muy coherentes entre nuestro ejemplo, nuestra actitud como ciudadanos, como personas, como profesores, como directivos, en mi caso, en este periodo, para poder hablar de lo que uno predica. Si uno no practica, el predicamento no funciona. Profesor de Zuviría. Bueno, yo creo que educar no es instruir, no es transmitir, sino es formar. En ese sentido, la formación implica una dimensión cognitiva, entender, una dimensión ética, valorar, sentir, y una dimensión práctica, o sea, que lo que uno aprenda le sirva para cambiar el mundo. Que sea esencial, si no, no tendría sentido. Profesor Murillo, por último. Sí, no, yo diría que, como mi padre siempre nos enseñó, los problemas son para resolverlos. Y desde el punto de vista social, la manera de resolver los problemas es conversando, es aunando esfuerzos. Yo por eso valoro mucho lo que pasó, digamos, en este movimiento estudiantil, profesoral, de todas las instituciones, digamos, y en un proceso complejo, pero al final siempre lo dijimos desde el comienzo, o sea, ¿cómo se va a resolver esto? Pues sentándose a conversar y colocando los puntos de vista y llegando a acuerdos, que yo creo que a esta sociedad le hace falta muchísimo en ese terreno. Y pues por supuesto, o sea, los maestros somos los que tenemos que dar ese ejemplo. O sea, si nosotros no damos el ejemplo de que conversando y llegando a acuerdos se resuelven los problemas, entonces yo me pregunto quién los va a dar, ¿cierto? Si nosotros somos los que estamos formando a las nuevas generaciones, pues o sea, ese es el espejo en que la gente se mira también y es la manera como hacia futuro nosotros podemos avanzar como una sociedad mucho más integral. Por último, entendiendo de que no solamente es una frase bonita o una frase de cajón de que trabajando juntos podemos sacar este país adelante y también, como lo decía el profesor Zuviría, aceptando las diferencias. A ustedes muchas gracias por haber estado, muchas gracias al profesor Guillermo Murillo por haber estado con nosotros, al rector de la Universidad del Valle, el doctor Edgar Varela, muchas gracias, y al profesor Julián de Zuviría, muchas gracias también. ¿Cómo no? Ustedes son nuestros invitados especiales, así que los esperamos en una próxima emisión en este espacio institucional La Quinta Silla. Eso sí, quédese con toda la programación del canal de la Universidad del Valle. Lo hacemos todo pensando en usted. Hasta pronto.